tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión de lectura más de El Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Dijimos al principio de estos videos que el poema se estructuraba a la manera de un tríptico, es decir, estaba compuesto de tres secciones diferentes. A la primera de esas partes corresponden las secciones que tienen que ver con el triunfo de la noche, con el triunfo o el ascenso de la noche, con el dormir de las criaturas del mundo y con el dormir de los seres humanos. Luego de esa primera parte, que abarcaba más o menos los primeros 200 y tantos versos del poema, entrábamos a la parte central de este tríptico, que era la que tenía que ver propiamente con el sueño. En esa parte vimos muchísimas cosas. Tuvimos el llamado intermezzo de las pirámides, tuvimos la visión de la totalidad y tuvimos este maravilloso pasaje o estos varios maravillosos pasajes en los que el alma había intentado por varias vías adquirir el conocimiento y no se había decidido ni por una ni por otra. Esa segunda gran sección, esa segunda sección central del poema culminó con el maravilloso pasaje de Faetón que leímos la vez anterior. Pasaje en el que Sor Juana nos había nos había revelado que a pesar de que la adquisición del conocimiento es imposible, pues valía la pena fracasar intentándolo. A partir de la lectura de hoy, vamos a ingresar a la tercera sección del poema. La tercera sección del poema que va a comprender básicamente dos grandes pasajes. El pasaje del despertar humano y el pasaje del triunfo del día. Se trata, como ven, de dos secciones, la primera y la tercera, que parecen espejearse, que parecen enmarcar al sueño propiamente, que es la sección central. Como ven y como ya hemos mencionado, el primero sueño tiene una estructura perfectamente simétrica. Mas mientras entre escollos zozobraba, confusa la elección, ciertes tocando, de imposibles en cuantos intentaba, rumbo seguir no hallando, materia en que cebarse, el calor ya pues su templada llama al fin aunque más templada sea, que si su activa emplea operación consume, si no inflama, sin poder excusarse, había lentamente el manjar transformado, propia substancia de la ajena haciendo, y el que hervor resultaba bullicioso de la unión entre el húmedo y ardiente, en el maravilloso natural vaso había ya cesado. Acuérdense que tanto el pasaje de la visión de la totalidad como el del fracaso de la intuición universal y el fracaso de varios otros métodos se nos había planteado en los términos de un naufragio. El alma humana, su elección, su capacidad de elegir, estaban inmersas como estaría un náufrago en medio de un tempestuoso océano. A Sor Juana no se le olvidan aquellas reglas que ella misma ha implantado para su poema, y aquí en estos primeros versos, los versos que acabamos de leer, retoma la idea del naufragio. Eso se ve reflejado en el léxico que Sor Juana está empleando en este pasaje en particular. Escollos, que son estos peñascos en medio del mar, y también están los sirtes. Los sirtes son algo parecido a los escollos. Son peñascos en los golfos, ¿no?, con bancos de arena que son sumamente peligrosos para las embarcaciones. Por extensión, los sirtes también son cualquier peligro o riesgo para la vida humana. En su sueño, la elección zozobraba entre escollos, naufragaba entre escollos. No se decidía a saberlo todo o a rendirse antes de siquiera intentarlo
o a seguir el método platónico o el aristotélico, y cada una de estas opciones, después de considerarla, le resultaba inútil, de modo que terminaba tocando sirtes de imposible. El caso es que el alma estaba soñando, estaba indagando acerca de los métodos para adquirir el conocimiento universal, etcétera, etcétera, y mientras eso ocurría, el estómago dirá, ¿no? Pues está muy bien que andes en aquellos vuelos intelectuales, pero yo tengo hambre. Acuérdense que habíamos hablado en un video anterior que el cuerpo estaba compuesto, el cuerpo humano, por dos fuerzas contrarias, el calor nativo y el húmedo radical. Nosotros ingerimos alimento para evitar que el calor nativo consuma del todo al húmedo radical. Eso lo logramos gracias a que el manjar o el alimento que consumimos se interpone entre estas dos fuerzas, y así pues no se consumen la una a la otra, sino que consumen el manjar, y este se transforma en el quilo, que es como una sustancia nutricia para el cuerpo humano. Pues de esto Sor Juana nos ha hablado en los versos que acabamos de leer. El calor nativo ya consumió, ¿no?, la cena que estaba digiriendo al principio del poema. No hallaba ya materia en que cebarse el calor. Su llama había lentamente el manjar transformado, ¿no?, propia substancia de la ajena siendo. Lo había ya digerido y lo había asimilado al propio cuerpo, lo había aprovechado. Por tanto, el hervor bullicioso que se suscitaba en el maravilloso natural vaso, es decir, en el estómago, a raíz de el proceso mediante el cual estaban procesando el manjar, el húmedo y el ardiente, el húmedo radical y el calor nativo, había ya cesado. Y ojo, Sor Juana nos dice, la llama del calor nativo pues parece muy discreta, muy contenida, pero es llama al fin, ¿eh? Eso es lo que nos dice en el paréntesis, llama al fin, aunque más templada sea, que si su activa emplea operación, consume, si no inflama, sin poder excusarse. Es decir, es una llama que a lo mejor no es tan fuerte como para incendiarnos, como para inflamarnos, pero es una llama al fin, lo cual quiere decir que a pesar de que no tiene por su templanza la capacidad para prendernos en llamas, sí tiene la capacidad de consumir. Y es esa activa operación la que efectúa o la que ejerce sobre el húmedo radical, lo consume. Faltando el medio y consiguientemente los que de él ascendiendo soporíferos húmedos vapores el trono racional embarazaban, desde donde a los miembros derramaban dulce entorpecimiento, a los suaves ardores del calor consumidos, las cadenas del sueño desataban, y la falta sintiendo de alimento, los miembros extenuados, del descanso cansados, ni del todo despiertos ni dormidos, muestras de apetecer el movimiento, con tardos esperezos, ya daban extendiendo, los nervios poco a poco entumecidos, y los cansados huesos aún sin entero arbitrio de su dueño. Acuérdense que también habíamos visto que el proceso mediante el cual el manjar era digerido por estas dos fuerzas contrarias derivaba en una serie de vapores que subían desde el estómago y embarazaban o nublaban la cabeza, y esos vapores eran los responsables, por un lado, de que al cuerpo le diera sueño, y también daban lugar a que la fantasía formase con ellos una serie de imágenes diversas, pues las imágenes del sueño que le presentaba al alma. Bueno, pues si falta el manjar,
si ya se nos acabó lo que estábamos digiriendo, faltan también consiguientemente esos soporíferos húmedos vapores que el trono racional, es decir, que el cerebro embarazaban, que entorpecían el cerebro. Sí, es algo parecido a lo que nosotros llamamos el mal del puerco. Entonces, esos vapores desde el trono racional, desde el cerebro, derramaban un dulce entorpecimiento, ¿no? Una especie de somnolencia. Pues una vez que fueron consumidos, una vez que han desaparecido, entonces las cadenas del sueño empezaban a aflojarse, a desatarse. O sea, estos vapores desde el cerebro pareciera que hubieran enviado o pareciera que nos hubieran oprimido con las cadenas del sueño. Una vez que esos vapores pues se disuelven, las cadenas del sueño también empiezan a aflojarse, empiezan a desatarse y ante esa falta de las cadenas del alimento en el estómago y de los vapores en el cerebro, el cuerpo empieza finalmente a reaccionar, a despertar. Los miembros extenuados, ¿no?, del descanso cansados, ni del todo despiertos ni dormidos, empiezan a dar muestras de apetecer el movimiento. Fíjense qué bonita manera en la que Sor Juana nos describe, nos pinta el despertar humano, ¿no? Está pintando esos instantes en los que uno como que quiere pero no quiere despertarse, como que todavía estamos en el umbral entre el sueño y la vigilia. Estos miembros que pues ya están cansados de descansar, ¿no?, como les decía, empiezan a dar muestras de apetecer el movimiento. ¿Y cómo dan estas muestras? Van extendiendo los nervios antes entumecidos, ¿no?, poco a poco, y también van extendiendo los cansados huesos. Y todo esto lo hacen aún sin entero arbitrio de su dueño. Es decir, estos movimientos son resultado de un proceso más o menos consciente, pero también más o menos inconsciente del durmiente, del dueño de todos estos nervios y huesos y miembros. Volviendo al otro lado, a cobrar empezaron los sentidos, dulcemente impedidos, del natural beleño, su operación los ojos entreabriendo, y del cerebro ya desocupado, las fantasmas huyeron, y como de vapor leve formada, en fácil humo en viento convertida, su forma resolvieron. Fíjense qué bonito, los sentidos que habían estado, pues, del otro lado de la vida, ¿no?, del lado del sueño, empiezan a cobrar poco a poco su operación, los sentidos exteriores. Esa operación de los sentidos había estado previamente impedida por un natural beleño. El beleño es una planta de cuya flor se extrae una sustancia que tiene varios efectos, pero bueno, muchos de esos efectos son somníferos. El sueño que había entorpecido la operación de los sentidos es pues un beleño, pero un beleño natural, un beleño que no necesita fabricarse, que el mismo cuerpo produce. Despiertan los sentidos, se entreabren los ojos y todas esas fantasmas. Y ojo, digo esas fantasmas porque en el siglo XVII fantasmas es un sustantivo femenino, son las fantasmas. Del cerebro ya desocupado, las fantasmas huyeron. Y todo eso que el sueño le había representado al alma, que la fantasía en sueños le había representado al alma, las pirámides, la torre de Babel, la totalidad, Sor Juana nos dice, todo eso era una ilusión vaga, era apenas un leve vapor, apenas un fantasma, bueno, una fantasma, de vapor leve formada, en fácil humo, en viento convertida,
su forma resolvieron, es decir, se disolvieron. Y a veces ocurre, ¿no? Que soñamos cosas pues maravillosas, complejas, enormes, mundos enteros, y al despertar, uy, se nos van de entre las manos, se nos disuelven como fantasmas formadas de leve vapor, y bueno, terminamos por olvidar, por perder aquello que hemos pues soñado. Por fortuna a Sor Juana no se le olvidó su sueño, porque si no, no estaríamos aquí leyendo este poema. El acto de que la fantasía presente las imágenes del sueño al alma es comparado con otro que tiene que ver con un artefacto óptico, con la llamada linterna mágica. Así, linterna mágica pintadas representa fingidas en la blanca pared varias figuras de la sombra no menos ayudada que de la luz que en trémulos reflejos los competentes lejos, guardando de la docta perspectiva, en sus ciertas mensuras de varias experiencias aprobadas, la sombra fugitiva que en el mismo esplendor se desvanece, cuerpo finge formado, de todas dimensiones adornado, cuando aún ser superficie no merece. No fue, como se piensa, a Athanasius Kircher el inventor de la linterna mágica. Únicamente fue uno de los grandes divulgadores del invento. Probablemente obtuvo Sor Juana la información sobre este artefacto óptico en la edición de 1671 de Ars Magna Lucis et Umbrae, publicada en Ámsterdam. En esta edición, Kircher hace una descripción breve pero precisa de la linterna. La linterna mágica, pues, es un artefacto óptico antecesor del cinematógrafo, y su funcionamiento es muy similar a nuestro proyector de transparencias. Consistía en una caja con una vela en su interior y dos agujeros, uno que dejaba salir el humo y otro en el que se colocaba un lente. Sobre este último se ponían placas de vidrio con figuras pintadas que, puesta la linterna a una determinada distancia, eso es a lo que Sor Juana se refiere cuando dice guardando los competentes lejos de la docta perspectiva, eran proyectadas sobre la blanca pared de una habitación en penumbras. Como les decía, así como se desvanecen de la blanca pared todas las figuras que nos representa la linterna mágica apenas apagamos la vela que la hace funcionar, del mismo modo se nos desvanecen del espejo de la mente todas las imágenes que el sueño, que la fantasía nos ha representado en sueños cuando despertamos. Todo eso que soñamos había fingido tener cuerpo, había fingido tener todas las dimensiones, ¿no? Con qué vividez se nos representa lo que soñamos. Y sin embargo, nos dice Sor Juana, todo eso que vemos en sueños, aún ser superficie no merece, es menos que nada, menos que una ilusión. Este pasaje tiene algo de metapoético, de poesía que habla de sí misma. El poema, de algún modo, lo que nos está diciendo también es que todas las imágenes que nos ha presentado, pues son eso, imágenes fantasmales que la poeta, con su gran talento, ha presentado a nuestra alma intelectiva, pero que finalmente son eso, solo imágenes que tienen la capacidad de presentarse ante nosotros, adornadas de todas dimensiones, pero que finalmente se desvanecen. Ya habíamos hablado de otro pasaje en el que el poema cobraba pues algunos rasgos metapoéticos. Ese pasaje era justamente el que tenía que ver con el faro de Alejandría. Y aprovecho esta relación que entablo
entre ambos pasajes para hacerles notar que en todos los versos que acabamos de leer aparece de manera muy evidente la intención de Sor Juana de espejear la primera parte de su poema y la última. Ya habíamos dicho que el poema era simétrico, pero también hay que agregar que esa simetría implica que hay muchísimos espejeos, un juego de reflejos muy consciente entre sus partes. Así pues, piensen que es un artefacto de carácter óptico, como el faro de Alejandría, el que nos introduce en el sueño. Y también es un artefacto de carácter óptico, la linterna mágica, el que nos va a sacar de él. Curiosamente, y hagan la cuenta, tanto el pasaje del faro de Alejandría como el de la linterna mágica se extienden por exactamente 14 versos. Y no son los únicos vínculos que podemos entablar entre la primera parte del poema y la última. Hay muchos versos en este pasaje que acabamos de leer que remiten muy directamente a otros que ya hemos leído. Llama al fin aunque más templada sea. Trabajo en fin, pero trabajo amado, si hay amable trabajo. Operación consume si no inflama. Llega a los faroles sacros que extingue si no infama. Del descanso cansados, ni del todo despiertos ni dormidos, que también cansa objeto continuado a los sentidos, aun siendo deleitoso. Y uno muy evidente, la sombra fugitiva que en el mismo esplendor se desvanece, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva. Con esto terminamos el video del día de hoy. Nos falta únicamente un video más para terminar la lectura del poema. En el siguiente video vamos a leer efectivamente los últimos versos de esta obra maestra. Así que bueno, los espero con mucho entusiasmo. Con sentimientos encontrados, ¿no? Entre entusiasmo y tristeza de terminar en el siguiente video. Si hay algo que no haya quedado claro, háganmelo saber en los comentarios y yo trato de responder a la brevedad. Hasta la próxima.